Hoy es el momento de buscar el rostro de Dios, de alabarle a Él, de exaltarle a Él, de aferrarte a Él, de aprender a escucharle, a discernirlo en tu vida, para que cuando necesites de Él, sepas que Él está ahí. Él está, es un hecho, pero tú lo sepas y lo descubras. Hoy empezamos una nueva serie. ¿Qué quiere decir una nueva serie? Quiere decir que vamos a ver una secuencia de mensajes que están relacionados el uno al otro. Pero no te preocupes, si te pierdes uno, no es que no puedes venir al siguiente. ¿Por qué? Porque cada mensaje en sí mismo tiene su propia, valga la redundancia, su propio mensaje, su propio contenido. Y además que por la magia de la tecnología, hoy puedes ver los mensajes que te perdiste en YouTube, en Facebook, y les voy a hacer spoiler también a partir de esta semana en Spotify, ¿ok? Así que puedes verlo, puedes escucharlo, puedes ponerte al día, o si hay una prédica que te gustó mucho, la puedes buscar y compartirla con otros. ¿Amén? Ok, eso era para ver si estaban despiertos. Bueno, vamos a empezar la nueva serie que se llama Esperanza en tiempos de crisis. Para el examen de la próxima semana, a ver, repasaremos hoy día. ¿Cómo se llama la serie? Esperanza en tiempos de crisis. Porque a menos que seas un alien que acaba de aterrizar en el planeta Tierra, y particularmente en Bolivia, creo que sabemos que estamos atravesando mundialmente un periodo de crisis, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos atravesando una situación sin precedentes en nuestra generación, un tiempo de crisis. Y en este tiempo de crisis, Dios también tiene esperanza. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. ¿Amén, iglesia? Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer algo bonito, algo diferente estas 4 semanas. Vamos a escuchar de 4 familias, de 4 personas que han atravesado de frente esta crisis y lo que Dios ha hecho en ellos, por ellos y a través de ellos. Vamos a ver unos breves videos y cada video va a estar acompañado también de un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la victoria a pesar de todo pronóstico. ¿Alguna vez te han dado un pronóstico negativo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver la historia de una familia a quien le dieron el peor pronóstico y Dios dijo no. Dios dijo vas a salir de esta. Y contra todo pronóstico, Dios le dio victoria. Vamos a escuchar de una familia quien tenía un pronóstico positivo, pero no tenía los recursos para poder acceder a lo que necesitaba. ¿Alguna vez te ha pasado que sabías que había una solución, pero no podías obtenerla? No tenías recursos, no tenías contactos, no tenías algo. Y vamos a ver cómo Dios llegó en el momento adecuado, con la provisión adecuada, y nunca faltó. Y luego vamos a ver el testimonio de una familia a quien Dios dijo, no, a ustedes les va a tocar atravesar el valle de sombra de muerte. ¿Alguna vez Dios te dijo no? ¿Alguna vez las cosas no salieron como querías? Y aún en medio de eso hay esperanza, hay consuelo. Aún en medio de eso, Dios sigue siendo Dios. Amén. Y finalmente vamos a hablar de esa palabrita que a los jóvenes, adolescentes y universitarios no les gusta. Y algunos adultos que siguen siendo adolescentes de corazón. Vamos a hablar de responsabilidades. Vamos a ver el último mensaje de qué es lo que la familia, la iglesia ha estado haciendo de cara a esta crisis. Vamos a ver el testimonio de lo que la iglesia ha hecho y sigue haciendo. Y ahí vamos a hablar de nuestra responsabilidad corporativa, como familia, como cuerpo, y nuestra responsabilidad individual como creyentes, hijos de Dios y parte de esta comunidad. Amén. Entonces hoy empezaremos con el primer testimonio. Como dice, primero quieres la buena o la mala noticia. Hoy vamos a empezar con la buena, cuando Dios te dice sí, cuando Dios te da victoria a pesar de todo pronóstico negativo. Vamos a ver el testimonio de la familia Armestegui.
por medio de la boca de Esteban. Esteban es parte de la iglesia, es parte de nuestra familia, y él nos va a relatar cómo Dios levantó a su mamá, aun cuando los médicos la habían desahuciado por completo. Así que sin más preámbulo, cuando los chicos estén listos. Hola queridas hermanas y hermanos, para mí es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes el testimonio de sanación de mi familia. Mi madre, Rosario Lavallén, contrajo el virus justo cuando la última ola que azotó Cochabamba comenzó. Al principio parecían efectos secundarios de la primera dosis de la vacuna o un simple resfrío. Más bien lo hemos tomado con seriedad desde el principio. Sin embargo, en el lapso de 5 días empeoró muchísimo, a pesar de haber estado consumiendo oxígeno. Recuerdo el momento en que fue en una ambulancia a realizarse una tomografía. Las personas que le transportaron comprobaron su saturación de oxígeno en la sangre. Estaba en 60 y yo me asusté mucho. Al poco tiempo recibimos los resultados del laboratorio. Tenía un daño pulmonar mayor al 50%, una infección en los pulmones y el virus seguía activo en su cuerpo. En la madrugada del día siguiente buscamos terapia intensiva en todos los hospitales del departamento, incluyendo Sacaba y Quiacoyo. No había espacios en ningún lugar. Los doctores que veían la tomografía siempre me comentaban sobre lo desesperanzador que se veía el caso. También vi cómo en una sala del Hospital del Norte había un montón de personas con cuadros bastante complicados, recibiendo oxígeno de tanques, pero en condiciones lúgubres y paupérrimas, mientras que esperaban que alguna cama en terapia intensiva se desocupe. Un doctor hasta me comentó: aun si esta tarde se vacían 2 camas en terapia intensiva, hay como 5 jóvenes de 35 años con un cuadro similar al de tu mamá. Obviamente les daríamos preferencia a ellos. Tratar de conseguir una cama en terapia intensiva se convirtió en una misión imposible. Tuvimos que atenderle desde casa. Su tratamiento antibiótico era bastante fuerte. Se hizo una excepción única para que ella lo reciba fuera de un centro hospitalario. Por otro lado, conseguir oxígeno era una tarea titánica. En un momento mi mamá llegó a consumir 6 tanques diarios. Como ustedes saben, no había manera de conseguir recargas, ya que todas las plantas estaban abasteciendo exclusivamente a los hospitales. Los revendedores triplicaron el precio y las filas en Arrieto duraban días. La única opción era enviar los tanques a recargar a otras ciudades y si tenían suerte volvían cargados. Pero gracias a Dios, por medio de la ayuda que Él proveyó de la iglesia, familiares, amigos, colegas, hemos logrado abastecer su consumo de oxígeno. Durante ese tiempo he llegado a conocer a otras personas que estaban pasando la misma situación que mi familia. Lamentablemente uno de ellos, al que prestamos uno de los tanques que teníamos, vio cómo su mamá moría por falta de oxígeno. Conocimos también a otra chica que sufrió lo mismo en condiciones casi idénticas. Sentíamos que la muerte estaba a nuestro alrededor. Lo peor es que el caso de mi mamá se complicó bastante. Las noches eran bastante duras y los días eran todo un desafío, ya que no había oxígeno ni medicamentos. Hemos tenido varios sustos. En ese tiempo nuestras oraciones familiares eran desgarradoras e íntimas. Hemos clamado a Dios en cada minuto y en cada segundo. Mientras los doctores y la medicina tradicional nos daban cada vez menos esperanza, nosotros también comenzábamos a sentirnos cada vez más débiles. Gracias a Dios surgió el contacto de una doctora con un tratamiento alternativo. Ella fue bastante cauta y nos explicó cuán delicada era la situación. Sin embargo, gracias a Dios, el tratamiento ha demostrado ser efectivo. Fue un largo camino de recuperación. A decir verdad, todavía seguimos en el proceso. Los resultados han tardado mucho en verse y todavía afrontamos ciertos traumas de la experiencia. No obstante, la sanidad de mi mamá es un absoluto milagro por cualquier lado que se lo vea.
Para mí es complicado compartir nuestra historia, porque sé que muchas personas clamaron con la misma intensidad con la que nosotros lo hicimos y aún así perdieron a sus seres queridos. No creo que nosotros hayamos tenido más fe o hayamos sido más correctos que los demás. A decir verdad, desconozco cómo el Señor toma este tipo de decisiones. Pero lo que sí puedo compartir es mi experiencia al cruzar el valle de sombra de muerte, la noche oscura del alma. Es algo profundamente desgarrador que desquebraja las estructuras más profundas del ser. Hay instantes en que uno preferiría estar muerto, otros en que uno es incapaz de sentir nada. Cosas tan vitales como el sueño y la alimentación pasan a estar en el último plano. Hasta el tiempo se percibe de una forma completamente diferente. Pero a la vez, esos momentos son oportunidades únicas de conectar con Dios a otro nivel y conocer una faceta muy poca conocida de Él, la del siervo sufriente. Jesús en las bienaventuranzas nos enseñó que dichosos son los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Saben? Es normal sentirse abrumado, es normal cuestionarse: ¿dónde estás, Señor, en medio de todo este sufrimiento? Hasta es normal estar enojado, pero no temas hacerle estas preguntas y expresar estas emociones a Dios. Él te escucha. Quizás ahora no lo veas, pero Él está sufriendo a tu lado. Habacuc se atrevió a preguntarle: ¿hasta cuándo, oh Señor? Y tuvo una de las conversaciones más profundas con Dios que lo llevó a recitar: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha de olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. No pierdas la fe, clama a Dios con todo tu ser y confía en su inmensa sabiduría. Lucha por la vida con todas tus fuerzas. Señor es fiel y en nuestro caso ha hecho eco al Salmo 30 y Él convirtió nuestro lamento en danza. Nos quitó la ropa de luto y nos vistió con traje de fiesta para que cantemos y le glorifiquemos y nunca nos quedemos callados. Hay muchísimo que podríamos desglosar solamente de la historia y el testimonio de Esteban. Le daremos un aplauso más, le agradeceremos por la valentía de compartir su historia. Si piensas que estos testimonios pueden bendecir a otras personas, animar a otras personas, fortalecer a otras personas, recuerda que todos los domingos en la tarde estos testimonios se van a publicar en YouTube en la iglesia. Entonces puedes compartirlo con otros, ¿sí? De verdad que en estos tiempos de crisis la palabra de Dios tiene que correr y llegar a las vidas de las personas para darles aliento. Yo me acuerdo una noche, estábamos todavía de viaje con mi esposa, todavía en la cuarentena rígida, y estaba hablando por teléfono con Esteban justo cuando sucedió este tema del hospital que él cuenta. Cuando él me dice: mi mamá está en mi casa, está consumiendo 6 tanques de oxígeno diarios, no hay cómo conseguir, y en el hospital nos han dicho que nos despidamos. Nos han dicho que ya no hay vuelta atrás y que aunque hubiera espacio no le van a dar. Era un viernes en la noche y oramos con Esteban, y qué difícil era, porque orábamos a Dios por un milagro, pero al mismo tiempo preparábamos los corazones para que no se dé el milagro. Pero Dios quiso hacerlo. Me acuerdo que el lunes hablamos por teléfono: ¿y cómo está tu mamá? Sigue aquí. Y yo hablaba con Cara, algún día le pueden preguntar, le decía: Cara, siento que esta semana Dios va a hacer algo. Y pasó la semana. ¿Y cómo está tu mamá, Esteban? Sigue aquí. Y pasó otra semana: ¿y cómo está tu mamá? Está mejor. Llegó un momento en que tuvieron que conectar 3 oxigenadores, 3 de los generadores de oxígeno con unas
magias negras de ingeniería para que lleguen a producir oxígeno, y el oxigenador alimentar al tanque para que llegue a dar suficiente flujo para que pueda tener el oxígeno. Y hoy, gloria a Dios, ella está aquí con nosotros, con su familia, restaurada. Y aun cuando todo médico y todo pronóstico te dice que te rindas, Dios puede. Amén. Dios puede. Y esa es nuestra fe. Nuestra fe no es una propaganda en la que le puedes asegurar a alguien lo que Dios va a hacer. Dios es soberano. Pero sí le puedes decir a alguien la verdad. Dios puede. Amén. ¿Podemos decirlo para que se nos quede? Dios puede. No sé qué estás atravesando, qué hayas atravesado o qué vayas a atravesar, pero Dios puede. Amén. ¿Otra vez? ¿Dios puede? Dios puede. Y hasta el último instante, hasta que Dios diga no, Dios puede. Amén. Dios puede. Esa es la historia de la Biblia. Cuando tú lees sobre todo el Antiguo Testamento, que a veces parece tan complicado, con tantos altos y bajos, la historia del Antiguo Testamento nos cuenta la historia de un pueblito chiquito, débil, pobre, incapaz, rodeado de grandes potencias que lo querían destruir, este pueblito de Israel. Y en cada etapa de la historia el mensaje es este: yo puedo. El mensaje de parte de Dios es este: yo puedo. Yo puedo. Lo que yo te he prometido lo voy a hacer. Amén, iglesia. Dios puede. Y en medio de eso viene este mensaje del salmista en el Salmo 90:12, que si hay algo que esta pandemia debería dejarnos de recuerdo, de lección, es esta palabra. Yo te animaría de verdad que lo anotes, lo escribas, lo imprimas, lo pongas en tu casa, lo pongas en tu espejo en la mañana, lo pongas de fondo de pantalla en tu celular, no sé, algo. Pero esta es una palabra tan importante del salmista en el Salmo 90:12, que dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. El hebreo literalmente dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando tenían 12, 13, 14 años? ¿Cuál era el afán? Quiero salir bachiller, ya no aguanto más, ya no lo quiero ver más al profe. Voy a salir bachiller y voy a ser libre. Y luego entrabas a la U, ¿verdad? La libertad de la universidad, mentira. Y luego me encantan todos los años en noviembre, diciembre, ver a todos mis amigos universitarios en Facebook. ¡Por fin se acabó! ¡Nunca más! ¡Ahora sí! Y tú te sientas con las pipocas a escuchar el siguiente enero. ¡Uy, qué grave había sido! Y luego voy a salir de la casa de mis papás y voy a ser libre. Nadie me va a decir dónde ir y dónde. Y luego, mami, ¿cómo se enchufa el microondas? Y luego la vida empieza a acelerar y empieza a quererle poner freno. Y ya se vienen los 40. Y el salmista nos recuerda en toda edad, en toda etapa: la vida es breve, pero es hermosa. Amén. La vida es breve, pero es hermosa. ¿Sabes cuándo especialmente? Cuando crecemos en sabiduría. Cuando la vivimos con sabiduría. Cuando la vivimos de la mano de Dios, sirviendo propósitos eternos, siguiéndole a Él, creyéndole a Él, agradeciéndole a Él. Amén. La vida, el éxito, la felicidad, la plenitud de la vida no depende de los parámetros que el mundo nos ha dado. De que a qué edad has hecho tal cosa, de que en qué estado físico estás, de que cuántos lugares conoces o a quién conoces o cuánto tienes. La plenitud de la vida depende de que la vivamos con sabiduría, y fuera de Dios no hay sabiduría.
Amén. Así que te vuelvo a animar, escribe este versículo, tenlo presente, enséñame Dios a entender la brevedad de la vida para que crezca en sabiduría. Y por ahí Jesús dice otra cosa en forma de pregunta, es una pregunta retórica de Jesús y dice así, Mateo 6:27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quién puede estirar la vida cuando el momento llega? Ahora, ojo, esta pregunta tiene otra cara de la moneda. Porque tú vas a estar y vas a seguir aquí mientras el Señor lo diga. En la vida de la mami de Esteban, Dios dijo todavía no. Dios le dijo al virus, Dios les dijo a los médicos, Dios le dijo a la economía, todavía no. Todavía no. En este mundo actual en el que vivimos, lleno de tecnología, lleno de ciencia, lleno de sabiduría, a veces nos olvidamos que por mucho que podamos hacer, hay cosas que no podemos conquistar. Ahora, no me entiendas mal, porque cuando Satanás agarra a Jesús y lo sube al pináculo del templo y le dice, salta del pináculo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En otras palabras, Satanás le dice a Jesús, salta porque Dios te va a proteger. Y Jesús le responde con Deuteronomio y le dice, al Señor tu Dios no tentarás. Entender que Dios es dueño de la vida no es lo mismo que ser porfiado. ¿Me entienden qué es porfiado? ¿Sí? Ser una persona imprudente, testaruda, que se busca problemas. Entender que Dios es dueño de la vida es vivir en paz y confianza. Pero para eso hablábamos de lo que el salmista nos decía. Mira cómo se complementa. Con sabiduría. Confianza y sabiduría van de la mano. Amén. ¿Sí? Ninguno de los dos extremos es sabio. Ni ese extremo de vivir con tanto temor que el temor me encierra y me aprisiona y mi vida se detiene por el temor, a que si salgo a comprar pan a la esquina por ahí me contagio y mañana me voy y vivo aprisionado y mi vida se va por delante y no regresa. Vivir con tanto miedo de lo que sea, porque si intento me va a ir mal, voy a fracasar, ¿qué va a pasar? Si voy al médico, ¿qué me va a decir? No vivimos con temor, pero tampoco vamos al extremo de ser porfiados, sino que vivimos con sabiduría. Amén. Tenemos confianza en el Señor, nuestra esperanza está puesta en el Señor. Sabemos que mi vida y mis días dependen de Él, pero mientras Él me tenga en esta tierra, vivo con sabiduría. Y por eso es que no está bien y molesta, y debemos hasta ser explícitos en esto. Estas instituciones religiosas o instituciones que no extra religiosas que dicen aquí no se usa máscara, aquí no nos vacunamos, estás enfermo, que el Señor te sane. Sí, el Señor puede, ¿se acuerdan? El Señor puede, pero una de las maneras que el Señor puede es a través de usar la cabeza que Dios nos ha dado, de ser sabios, de ser prudentes, de ser cautos. Amén, iglesia. Amén. Vivamos con sabiduría, entendiendo que la vida es breve y que cada momento Dios nos los ha regalado para aprovecharlo al máximo. Amén. Un detalle más, aprovecharlo al máximo no quiere decir aprovecharlo para hacer disparates, que no es lo mismo. Vivir tu vida al máximo en plenitud. Aprovecha el momento y luego no te arrepientas de nada. ¿Y las consecuencias de lo que has hecho? Vivir la vida con sabiduría y al máximo es vivirla en sujeción a Dios. ¿Sí? Es vivirla en sujeción a Dios. Es preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿A dónde me estás llamando? ¿Cuál es tu prioridad, Señor, en esto?
¿Quiero estar, Señor, contigo o quiero estar lejos de ti? ¿Cuál es la decisión sabia? Amén. Vamos a leer brevemente un salmo más. Vamos a ser lo más breves posibles hoy, pero vamos a leer el Salmo 27. Con esto en mente, tengamos en mente el hecho de que Dios puede. Amén, una vez más, a ver, Dios puede. Y que Él es el dueño de la vida. Él nos ha regalado la vida y nos las ha dado hasta que Él lo determine. Pero en esa vida que nos ha regalado, Él nos llama a tener sabiduría. Ahora, con eso en mente, vamos a ir leyendo este salmo brevemente y tratar de aplicarlo a la historia de Esteban. Y por extensión, a nuestra historia. Salmista escribe y dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿Puedes decir confianza? Esta primera parte del Salmo es una declaración de fe y confianza en el Señor. En el caso del salmista es una declaración de fe contra los adversarios. El salmista, probablemente David, era un rey en una nación altamente conflictiva, con naciones vecinas que querían destruirlo. Su mayor temor eran adversarios que venían a matarlo, a destruirlo de adentro y de afuera. Y en medio de eso él declara confianza, 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 porque Dios puede. Hoy nosotros podemos declarar la misma fe y confianza en el Señor ante cualquier situación que nos asedie, sea enfermedad, sea economía, sea soledad, sea lo que sea. Es en Dios en quien ponemos nuestra confianza. ¿Pueden decir confianza? Sea enfermedad, sea economía, sea soledad, sea el reloj, sea lo que sea. Nosotros declaramos nuestra confianza en el Señor. No hay quien venga con nosotros que sea más grande, más poderoso, más fuerte que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, iglesia. Y continúa entonces el salmista, y luego de declarar su confianza, él abre su corazón, declara su corazón y dice así: una cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de mi aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Fíjate lo que exclama el salmista en medio de la angustia, de la lucha, de la persecución. No dice: Señor, soy #víctima. Ayúdame. ¿Por qué no me escuchas ni me respondes? Qué difícil la vida. Esta vez dice: Señor, una cosa busco, una cosa quiero, una cosa he pedido: estar contigo. Estar contigo. Ver tu hermosura, alabarte. Y en medio de ese estar contigo, Señor, es donde yo clamo a ti. Es donde clamo y tú me escuchas. ¿Sabes qué? Una de las cosas más difíciles, más duras, más tristes que vemos como pastores es ver cómo las personas, los hijos de Dios, no quieren buscar a Dios. Y cuando las cosas se ponen malas, inevitablemente sale la respuesta: no encuentro a Dios, Dios no me escucha. O peor aún, ¿por qué no escucho a Dios? Y la pregunta es: ¿has aprendido a reconocer su voz antes de que el mundo te abrume? ¿O es que todo estaba bien en Dios, entonces Dios era una cajita en la repisa?
Y luego cuando las cosas se empiezan a derrumbar, trataste de llegar a abrir la repista y ya no la encontraste. No importa lo que estés atravesando hoy. Hoy es el momento de buscar a Dios. Amén. Hoy es el momento de conectarte con Él. Hoy es el momento de encontrar su rostro y aprender a reconocer su voz. ¿Sabes qué dice Jesús? Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y las reconocen. ¿Qué quiere decir eso? Que de entre todas las voces que nos hablan, reconocemos la voz de Dios. Porque yo te aseguro que en cada momento de tu vida hay más de una voz que te está hablando, ¿sí o no? Hay muchas voces que te están hablando. Y nos preguntamos, ¿cuál es la voz verdadera? Y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y la escuchan y la reconocen y me siguen. El problema es cuando nos hemos ensordecido a la voz de Dios, porque a veces la voz de Dios no es la que queremos escuchar. Pero el salmista escuchaba la voz de Dios, la reconocía y la buscaba. Entonces, en medio de la crisis, él dice: Dios, una cosa pido de ti, una sola cosa pido, es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y aquí te hago una pregunta más: ¿conoces, anhelas la presencia de Dios, su templo, su hermosura? ¿Sabes que en los tiempos de David ellos tenían que literalmente ir al templo? El templo era un edificio enorme metido al medio de Jerusalén. Y si tú querías encontrarte con Dios, tenías que ir. Tenías que ir. Y entonces Dios, como es bueno, en algunas poblaciones ponen levitas y dice: ok, aquí vamos a tener centros de adoración que son extensiones del templo. Pero no es el templo, pero bueno, puedes venir aquí y adorar. Pero igual tenías que ir. ¿Y sabes qué dice Jesús en Juan 4 a la mujer samaritana? Le dice: el tiempo ha venido y la hora es ahora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Ni en el templo ni en el pozo. Acá. Hoy Dios está contigo, donde sea que vayas. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios? Que tú eres el templo de Dios. Él vive en ti, Él está contigo, su presencia para ti está accesible. Ya no tienes que hacer un viaje, un peregrinaje a Jerusalén. Solo tienes que hacer un peregrinaje a tu espíritu. Y un momento callar las voces y decirle: Dios, quiero ver tu rostro. Dios, quiero escuchar tu voz, quiero adorarte, quiero alegrarme contigo. Amén, iglesia. Amén. Pero existe una cosa más. Y el versículo 6 dice: me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Y este es un aspecto de cuerpo, de comunidad. Sabes, cuando ibas al templo en esas épocas, no ibas solo a encontrarte con Dios, ibas a encontrarte con la comunidad de personas que estaban adorando a Dios. En el templo, en Israel, había alabanza todo el día, todos los días. El trabajo de un grupo de levitas específico. Levitas era un grupo dentro de Israel, ¿ya? Era un grupo de personas dentro de Israel cuyo trabajo era específicamente servir a Dios. Y dentro de este grupo habían subgrupos que tenían diferentes responsabilidades. Y uno de estos subgrupos, su trabajo era alabar a Dios todo el tiempo. Entonces rotaban, tenían turnos todos los días de cierta cantidad de horas y estaban en el templo alabando a Dios, y terminaba este turno y entraba el siguiente y estaban en el templo alabando a Dios, y terminaba este turno y entraba el siguiente y estaban en el templo alabando a Dios. Y cuando tú ibas al templo, te encontrabas con la alabanza y te unías a la alabanza y te unías al espíritu de adoración y alababan juntos a Dios. Y cuando el salmista hace referencia a esto, hace referencia a su encuentro personal con Dios, pero también a su encuentro
corporativo. ¿Me estás entendiendo? A su encuentro en comunidad. Hoy tú eres el templo de Cristo. La palabra lo dice, el Espíritu Santo vive en ti. Pero ¿sabes qué? No eres tú solito. Eres parte del cuerpo de Cristo. La Biblia literalmente dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo funciona en cooperación. Un riñón solito solo sirve para desmayar a algunas personas, ¿no ve? Pero un riñón en su lugar sirve para que vivas, ¿sí o no? Tú solito no vas a poder, no estás diseñado para eso y Dios no te ha llamado a eso. Pero tú y yo en cuerpo podemos, amén. Los testimonios que van a escuchar durante esta serie no son testimonios de llaneros solitarios, no son testimonios de supermanes, son testimonios de parte de un cuerpo más grande que se unieron en cuerpo para clamar al Señor y Dios respondió. Dios respondió con sanidad, con provisión, con consuelo y con recursos. Amén. Así que no, lo siento. Ir a la iglesia, ir a tu grupo de conexión, a tu grupo pequeño, tener amistades cristianas que oren contigo y oren por ti, no es una opción, es un deber. ¿Estamos acá? No es una opción, es un deber. Es conocer a Dios. Continuamos un poquito más y vamos a acabar el salmo, es cortito y con eso terminamos. Continúa el salmista y dice así: no te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. ¿Alguna vez te has encontrado clamando esto? Momentos en los que tu vida ya no daba y decías: Dios, no me sueltes, no me dejes. Sé que hasta aquí estoy haciendo lo que sea menos buscarte a ti. Pero hoy, Señor, escúchame. Y mira lo que dice inmediatamente después, esta afirmación de fe: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Pueden decirlo fuerte? Todos juntos, a la una, a las dos y a las tres, vamos. Es hermoso encontrar en el salmista la lucha natural del ser humano, la lucha del alma. Señor, no me abandones, no me dejes. Sí, sé que he hecho disparates, sé que no he vivido mi vida como tú querías, pero aquí estoy, no me dejes. E inmediatamente él se responde a sí mismo y dice: aunque todos me dejen, Dios no. Dios no. Aunque todos me rechacen, Dios no. Y no dice: Él me recibirá entrando de rodillas, latigueándome a la espalda, con grandes sacrificios. Dice: Él me recibirá ¿cómo? En sus brazos. Y la alusión es al padre y la madre. ¿Sabes qué? Yo no sé si tuviste un papá o una mamá que te cargaron en brazos, que te consolaron, que te abrazaron, que te dieron un beso en la frente. No sé, pero sí sé que tienes un Padre celestial que lo hace, que no te está esperando en su trono con un martillo o un látigo para castigarte, que sí a veces te va a reñir, te va a jalar las orejas, te va a confrontar, pero que en tu necesidad, en tu aflicción, en tu angustia, en tu dolor y en tu metida de pata, te va a esperar con sus brazos abiertos. Ven, 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 aquí estoy, tranquilo, no te he dejado, no te he rechazado, no te he abandonado. Amén. Amén. Y continúa y dice: guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Este es otro versículo que sería hermoso que lo escribas en este tiempo de pandemia, que te lo anotes, que lo pongas en tu casa, en tu celular, en tu espejo. De una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. ¿Sabes qué? Dios no va a esperar que te mueras para decirte: mira, aquí había estado todo el tiempo. En esta vida Dios quiere mostrarte su bondad. Amén. Y Él termina con una exhortación a ti y a mí: pon tu esperanza en el Señor,
ten valor, cobra ánimo y repite enfáticamente, pon tu esperanza en el Señor. Hazme un favor, míralo al que tienes al lado y léele este versículo como una declaración de fe. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Algunos están medio solos, si no tienes nadie a tu lado, date la vuelta, busca a alguien atrás, lo vamos a hacer una vez más. Mira a alguien que tienes cerca. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Pero ¿sabes qué? Cuando no tengas esperanza vas a necesitar a alguien que te lo diga. Con esto estoy terminando. Escúchame bien porque esto es importante. Durante todo el salmo, el salmista le habla a Dios. Entre él y el Señor, entre él y el Señor. Y cuando termina su noche, su angustia, su clamor, él se levanta y mira a los demás y les dice, pon tu esperanza en el Señor. Ahora, ¿sabes qué? Va a haber un momento en tu vida en el que a ti te toque decir eso. En el que venga alguien ante ti que ya no tiene esperanza, que está destruido, que está derrumbado, que está agotado, y tú le vas a leer el Salmo 27:14 y le vas a decir, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Pero va a haber un momento en el que vas a necesitar que alguien te lo diga a ti. Y la pregunta es, si en tu vida no tienes personas que te lo digan, ¿qué vas a hacer? Te quiero volver a animar. Dios no te ha llamado a enfrentar la vida solo ni como superhéroe. Dios te ha llamado a enfrentar la vida en equipo, en iglesia, en comunidad. Amén. Y parte de ese enfrentar la vida va a ser que cuando necesites venga alguien y te diga, Sergio, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Mauricio, pon tu esperanza en el Señor en tus exámenes finales. Y también estudia con sabiduría. ¿Sabes qué? Vas a necesitar ya que alguien te lo diga. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Y una cosa más, no te olvides. En medio de todo eso, vas a necesitar aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Y cómo la vas a reconocer si en los momentos buenos no la conociste? Hoy es el momento de buscar el rostro de Dios, de alabarle a Él, de exaltarle a Él, de aferrarte a Él, de aprender a escucharle, a discernirlo en tu vida, para que cuando necesites de Él, sepas que Él está ahí. Él está, es un hecho, pero tú lo sepas y lo descubras. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Hoy es un día adicionalmente especial, porque como es fin de mes, tenemos la ocasión hermosa de celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. Recuerden nuestras medidas de bioseguridad antes, bien rapidito entre paréntesis. Están en una bolsita personal. Cuando yo les indique nos vamos a servir y después tu vasito lo vuelves a meter a la bolsita, por favor, y van a pasar a recogerlo, ¿ya? Por la seguridad de todos. Pero bueno, ¿sabes qué? Hacíamos alusión hace un momento al hecho de que antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que ir hasta el templo a encontrarse con Dios. Y cuando entraba en el templo, tenían que entrar con sacrificios. Sí, tenían que entrar con sacrificios por sus pecados. Y dependiendo del tipo de pecado, tenías que hacer diferentes tipos de sacrificios. Escúchame esto. Aún en medio de ese sistema sacrificial, el salmista entendió algo hermoso, que Dios lo esperaba con brazos abiertos. Aún en medio de ese sistema antiguo de la ley de Moisés, que tenías que ir físicamente al templo y presentar sacrificios por tu pecado, el salmista entiende y dice, Dios me espera con brazos abiertos. Hoy nosotros
vivimos del otro lado del sacrificio de Cristo. ¿Estás escuchando esa palabra? Sacrificio. ¿Sabes qué dice la Biblia en Hebreos? Que nosotros ya no requerimos presentar sacrificios, porque Él mismo se presentó como sacrificio una vez y para siempre en favor de nosotros. Y nos dice la Biblia que los sacrificios animales no eran suficientes para pagar el precio del pecado del hombre. Porque lógicamente no había la suficiente, si quieres así, santidad, el suficiente valor en la vida de un sacrificio como para realmente pagar el precio de mi deuda de pecado, tu deuda de pecado, nuestra deuda de pecado. Pero Dios escogió hacerse hombre en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios mismo hecho hombre dijo: yo voy a entrar como sacrificio. Y si podrías argumentar que la vida de un buey o de un cordero o de una cabra no era suficiente para pagar la deuda tuya y mía, podrías también decir que la deuda tuya y mía no eran suficientemente grandes como para merecer la sangre de Cristo, de Dios mismo hecho hombre, de la eternidad, la santidad, la pureza, la vida misma hecha hombre, tomando mi lugar, dándose a sí mismo en favor mío. Y debido a ese sacrificio en la cruz de Cristo, es que nosotros somos declarados perdonados, limpios, aceptados por Dios. Alguien me escribía el otro día y me decía: es que yo sé que mi vida no ha hecho lo correcto, y aunque ya le he pedido perdón a Dios y me he arrepentido, mi vida sigue llevando las consecuencias de lo que hice, y por eso no califico para estar con Dios. Y yo le dije: no sé a qué Dios te han presentado, pero no es Jesucristo, porque Jesucristo dice exactamente lo contrario. Tú no calificas para estar con Dios por lo que tú hayas hecho o dejes de hacer. Tú calificas para estar con Dios por lo que Él hizo. ¿Me están siguiendo? Tú no calificas a la presencia de Dios por lo que hagas o dejes de hacer o hayas hecho. Tú calificas a la presencia de Dios por lo que Él hizo en favor tuyo. Porque Él te declaró justo, porque Él dijo: eres bienvenido, porque como leímos en el Salmo, Él te espera con los brazos abiertos. Y al celebrar la cena del Señor, tengamos esto en mente. Tengamos esto en mente. Yo puedo participar no por lo que yo soy, sino por quién Él es y lo que Él ha hecho por mí. No por lo que yo diga de mí, sino por lo que Él dice de mí. Y en el contexto de hoy, pidámosle al Señor que al recordar su sacrificio y anunciar su resurrección y su regreso, nos recuerde lo que hemos hablado hoy, que Él puede, que Él puede, que yo no estoy solo ni estoy llamado a estar solo, que Él está conmigo todos los días de mi vida, en todo momento, en todo lugar y en toda situación, y que Él me ha invitado a ser parte de una familia en la cual yo les voy a decir a algunos y algunos me van a decir a mí: pon tu confianza en el Señor, ten valor, ten ánimo. Pon tu confianza en el Señor. Amén. Mientras la alabanza nos ayuda con un poco de música, vamos a repartir por favor el pan y el vino. Misericordia,
Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23 dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmitió a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús nos encargó tomar este pan, tomar la copa y declarar quién es Él, que Él murió en la cruz por nosotros, que Él tomó nuestro lugar en la cruz, que Él resucitó con victoria y que Él regresa. Si tu fe está puesta en Cristo, si tú crees en aquello, que Jesús es el Hijo de Dios, que tomó tu lugar en la cruz, murió por tus pecados, vive hoy en ti por medio del Espíritu Santo y que Él regresa, hoy eres libre de participar de esta cena, de esta celebración, conmemorando el hecho histórico de la muerte y la resurrección de Cristo, declarando tu pertenencia a su cuerpo y proclamando su regreso. Si tú no lo crees, si aún no estás seguro, te invito a que hoy le entregues tu vida al Señor, a que hoy puedas entregarle tu vida a Él. Si alguien aquí de verdad dice: no, yo no creo en esto, no creo en Dios, eres bienvenido aquí de todas maneras. Quiero que sepas que te queremos y eres bienvenido, y esta puerta siempre está abierta para ti. Pero sí te pedimos que si no tienes fe en Cristo, no crees en Él, te abstengas de la cena del Señor, pues estarías declarando algo que no crees, y no queremos hacerte decir algo contrario a tu conciencia. En este momento estamos declarando nuestra fe en el Señor, nuestra pertenencia a Él y nuestra esperanza en su regreso. Vamos a orar. Vamos a orar primero invitando al Señor a nuestra vida, e inmediatamente después vamos a orar por el pan y el vino y nos vamos a servir. Oremos, ¿sí? Haremos una cosa hoy para ayudarles a todos. Van a repetir conmigo, ¿de acuerdo? Amén. Amado Padre, en esta tarde te entrego todo mi corazón, te entrego mi vida, te agradezco por tu amor. Como leíamos en el Salmo, quiero verte, enamorarme de ti, estar contigo, confiar en ti, reconocer tu voz, seguir tus pasos. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tomó mi lugar en la cruz y me declaró santo delante de Dios. Yo tengo nueva vida por el Espíritu Santo que mora en mí, por la gracia de Cristo. Yo declaro que Jesús es mi Señor y yo soy parte de su cuerpo. Y yo proclamo que Jesucristo volverá en el tiempo designado, con poder y gloria, y que estaré con Él por siempre en la eternidad. Hoy, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Tú ya me has declarado justo y limpio. Ayúdame a vivir esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tienes fe en el nombre de Jesucristo el día de hoy, te invito a que te sirvas del pan y del vino, recordando el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Le voy a pedir a nuestro equipo de logística que por favor pueda pasar a recoger las bolsitas. Quiero pedirte que mantengas un momento, una actitud de oración. Y vamos a hacer una cosa más mientras la logística recoge. Vamos a cerrar todos nuestros ojos.
Y vamos a orar, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias por todos los que están aquí y quienes nos ven desde sus casas y aún quienes verán este video en el futuro. Que tu palabra nos fortalezca y nos aliente. Que nuestra vida sea entregada a ti. Que se haga verdad las declaraciones que hoy hemos leído en los Salmos, Señor. Que nos enseñes a vivir la vida de tal manera que sepamos que es corta y la vivamos con sabiduría. Que nuestra confianza esté en ti, Señor, sabiendo que tú eres el dueño de nuestros días. Y que en los momentos más difíciles tengamos a alguien que nos diga: pon tu confianza en el Señor. Sé valiente, cobra ánimo, pon tu confianza en el Señor. Y que seamos nosotros la voz de Dios para aquellos que necesitan escuchar esa verdad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Cara Asbun. Gracias por acompañarnos hoy. Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube.